¿es que acaso no puedes rezar? 8 años después, Tecelín estaba otra vez sentado bajo una luz solitaria, pero esta vez la llama ardía en el castillo del duque de Borgoña, no en el de Fontainés. Enfrente de él no se sentaba Alice, sino el ruidoso y malhumorado Hugo II. Pero, Moreno, eres demasiado viejo para esas cosas. Gruñó el duque. Tu decisión me hace pensar que te estás volviendo bastante infantil. Bueno, Excelencia, ¿no dijo el Señor lo que nos pasaría si no nos volviéramos todos como niños? Sí, pero no se refería a una segunda infancia. Lo que Él nos pedía era la sencillez, no la vejez. Y en esta acción suya lo único que veo es la vejez. ¡Vamos, vuelve en ti! No es extraño, Señor, que hayas usado la misma expresión que mi hijo Bernardo. Su respuesta a todas mis objeciones y su exhortación final fue: «Vamos, Padre, vuelve en ti». Ese hijo tuyo, Bernardo, me ha causado más problemas en los últimos 5 años que un ejército sitiador. Comenzó por llevarse 30 de mis mejores hombres a Citeaux. Desde entonces mi ducado se ha vuelto fanático. Todo caballero presente o futuro se ha marchado a Citeaux o a Claraval o a cualquiera de esas filiales. Ahora te lleva a ti, a mi mejor consejero. ¿Cuándo y dónde piensa detenerse? ¿Seré yo el próximo en seguirle? La voz de Tecelín seguía muy alegre al responder. Hugo I terminó sus días en Cluny. ¿Por qué Hugo II no habría de terminarlos en Claraval? Porque es una locura. Por eso. Porque sería una verdadera locura. Vamos, Tecelín. Tienes ya casi 70 años. ¿Qué puedes hacer tú en la abadía? Tecelín, con esa pregunta, se levantó, cruzó las manos a la espalda y comenzó a recorrer la sala de un lado a otro, delante del duque de Borgoña. Su Excelencia, voy a contarte una historia. No me interrumpas, a menos que sea necesario. Tengo, como usted dice, casi 70 años. He tenido una vida plena, una vida larga y una vida feliz. Oh, claro, que ha habido sombras, tristezas y desilusiones amargas, pero mirándola en su conjunto, ha sido una vida feliz. Nací de padres nobles, eso he de agradecerlo a Dios. De mi padre recibí la fortaleza del cuerpo, y de mi madre, Eva de Grancy, toda la piedad de alma que haya podido tener. Cuando tenía 25 años, vi el sepulcro de Cristo y puse los pies en el monte Calvario. Esto deja su huella en un hombre, Su Excelencia. Mi vida fue muy diferente después de eso. En mi camino de regreso de Tierra Santa, estuve a punto de morir a causa de la fiebre. Fui curado por una reliquia de San Ambrosio, y permítame decirle que eso también deja huella en un hombre. El duque le miraba en silencio. Ya sabe, Su Excelencia, que nosotros los nobles guerreros, con nuestra destreza en las armas, llegamos a sentirnos muy autosuficientes, que prácticamente llegamos a olvidar que también somos seres dependientes. Un combate con la muerte o una visita a los lugares en que nuestro Señor murió hace pensar a uno de manera diferente. Pues bien, apenas mi alma estaba asimilando estas dos experiencias cuando me casé con un ángel. Si es que alguna vez ha existido uno en la tierra. Ella me enseñó más piedad práctica de la que había podido aprender en mi peregrinación. Alice de Montbar, mi señor, era un alma ardiente de fe. Veía el mundo y todas las cosas del mundo a través de unos ojos que usted y yo, y casi todos nosotros, rara vez utilizamos. Ella lo veía todo a la luz de la fe. Lo veía todo como parte del plan de Dios. Nada podía turbarla, porque para ella todos los sucesos eran, de una u otra manera, enviados por Cristo para ella. El contacto constante con una persona así también produce sus efectos en un hombre. Ella hizo que mi vida fuera diferente. Ella me hizo diferente. Tecelín hizo una pausa en su plática, mas no en su recorrido por la sala. Después de dar 2 vueltas en la habitación,
continuó su narración en un tono más bajo, pero más apasionante. Ella murió joven. Alice tenía solo 40 años cuando nos dejó. ¿Cómo dolió, Su Excelencia? Me dolió mucho. Dolor profundo en la oscuridad de la noche y en la gloria iluminada por la luz del día. Y todavía sigue doliendo. Dicen que el tiempo cura todas las heridas. Tal vez tenga razón, pero déjenme decirle que se necesita mucho tiempo para cerrar algunas heridas. Usted me comprende, señor. Estoy hablando de la soledad. No me refiero a la falta de resignación. Yo sé que fue la voluntad de Dios que ella se fuera cuando lo hizo. Estaba resignado entonces y lo sigo estando. Pero la resignación no llena el vacío. Claro que no. Y sin embargo, Dios equilibra las cosas. He tenido una segunda Alice en Umbelina. Actuaba como ella, se parecía a ella y casi pensaba como ella. Creí entonces que mi vejez iba a ser vibrante al ver a mis hijos triunfar como caballeros. En primer lugar, Guy, después Gerardo y más tarde el joven Andrés. Creí que mis últimos días estarían llenos del retumbar de los cascos, de los caballos, en el combate y del choque de las armaduras, ya que mis hijos harían todo lo que yo había hecho, y aún más. Pero usted sabe lo que ha pasado. Bernardo se los ha llevado a todos. Piense en eso, mi señor, a todos. Y yo me quedé completamente solo en un castillo que estaba lleno de ecos vacíos. ¿No cree que eso también fue doloroso? Nuevamente, Teselín interrumpió sus palabras, pero no su caminar. Sin embargo, de pronto se paró frente al sillón del duque y le dijo: Ahora, Su Excelencia, déjeme decirle una cosa. Yo he tenido una vida que la mayoría de los hombres llamarían una vida bendecida. ¿Y por qué? Porque nací noble, heredé enormes posesiones, tuve una esposa encantadora, siempre he tenido suerte en las batallas, disfruté del favor de mi soberano y de una familia que era un orgullo. Pero, Su Excelencia, las gentes no saben cuál es la verdadera bendición de mi vida. No, pero se las voy a decir, y voy a decirle que las mayores bendiciones que he recibido en mi vida son las que la mayoría de los hombres llamarían tristezas. Es mucho lo que puedo agradecer a Dios, Señor, pero nunca podré agradecerle bastante el que me haya hecho caer de rodillas, que haya llenado de lágrimas mis ojos y mi corazón, y me haya obligado a exclamar: Tú eres el Señor, Dios de todas las cosas. Excelencia, nada hay en todo el mundo que pueda hacernos comprender lo que somos, insignificantes criaturas, dependientes de Dios. No hay nada, digo, como el dolor. Y diciendo esto, dio un puñetazo sobre la mesa, frente al rostro del duque de Borgoña, y después de una breve pausa, continuó diciendo: Han pasado 5 años desde que Bernardo y mis otros hijos se fueron a Citeaux. Estos han sido los años más largos y más solitarios de mi vida, y sin embargo, tal vez han sido los más provechosos. Ah, mi Señor, no hay nada como la soledad para iluminar el pensamiento. Mi enorme y vacío castillo han sido una inmensa soledad para mí, soledad que ha dado a luz este gran pensamiento. La vida solo es para acercarse a Dios, nada más importa. Volvió a recorrer la sala en toda su extensión y dijo: Bueno, volviendo al punto en el que estábamos, ya sabe que Bernardo estuvo en Fontaines hace algún tiempo. Sabe también que predicó un sermón muy duro sobre el infierno. Pero lo que usted no sabe es que él y yo tuvimos una larga conversación en la que le dije gran parte de lo que ahora le he dicho. Su respuesta fue que Dios me estaba llamando al claustro.
No puedo decir que estuviera sorprendido, pero le presenté muchas objeciones y puse casi las mismas razones que me has dado esta noche. ¿Qué puede hacer en la abadía un hombre de casi 70 años? ¿Y sabes cuál fue la respuesta? No, ¿cuál? Él me respondió con una sola pregunta. Me miró y me dijo, ¿es que no puedes rezar? Tecelín dejó que estas palabras hicieran su efecto en el duque. Antes de continuar, y sin esperar a que le respondiera, dijo: Un niño de 7 años puede elevar su corazón y su mente a Dios. Supongo que un hombre de 70 podrá hacerlo también. Tenemos suficientes trabajadores, jóvenes y fuertes. Nos hacen falta más viejos que recen con ardor. Marta preparó la cena para el Señor, pero María escogió la mejor parte. Después, Señor, me dijo algo que me ha dado mucho que pensar desde entonces. Es la verdad más consoladora que yo haya meditado en meses. Ay, en años, es el hecho más inspirador que yo haya pensado en toda mi vida. Me dijo, en el mundo de Dios no existe eso que se llama un viejo inútil. Dios nunca hace nada inútil, ni prolonga la vida a nadie que no sirva para nada. Mientras un hombre respire, Dios obtiene de él una utilidad especial. ¿Qué es sino sentido común, Señor? Y sin embargo, con cuánta frecuencia hemos mirado a las personas, especialmente a los viejos, como inútiles. Todos estamos equivocados. Dios nunca da la vida a algo inútil. Así, ahora entiendes por qué me voy a Claraval, porque no soy inútil y porque puedo rezar. El duque quedó muy impresionado por la manera de hablar y por el mensaje de Tecelín. Él vio atentamente cada uno de los movimientos de su consejero y comprendió cada una de sus palabras. La última frase le causó tanta impresión que se conmovió visiblemente. Pero antes de que pudiera hablar, Tecelín continuó con su historia diciendo: Y ahora, Su Excelencia, una última razón. Toda mi vida he sentido una gran preocupación por la Iglesia de Dios, y toda mi vida el corazón me ha dolido a causa del daño que los príncipes le han hecho a la Iglesia. Por eso era como mi propio corazón, hablando cuando mi hijo me dijo: ven a Claraval a orar por la Iglesia de Dios. Ven a llorar por los pecadores. Ahí tienes, Señor, el resumen de por qué un hombre de 70 años va a entrar como lego en la abadía. No es la soledad en que me han dejado mis hijos, es el amor por mi Dios. Mis brazos son débiles y mi paso lento, pero mi corazón y mi alma pueden elevarse a Él, y eso es oración. No seré inútil, haré penitencia y rezaré. Eso será dar gloria a Dios, y glorificar a Dios es el único fin de la existencia. ¿Puede un hombre de mis años responder de otra manera a esa pregunta? Fuerte, breve, inspiradora, ¿es que no puedes rezar? Todo el aspecto del duque había cambiado mientras Tecelín hablaba. Nunca hasta entonces había visto a su consejero tan animado ni tan profundamente serio, ni tampoco le había escuchado hablar con tanta fuerza y sentimiento. Ante la última pregunta de Tecelín, se levantó, extendió su mano y le dijo: Dame la mano, Moreno, y déjame decirte que el haberte conocido ha sido para mí un favor de Dios. Vete. Sí, no lo dudes. Ve. Yo cuidaré de tus propiedades como me has indicado, y cuidaré a Umbelina como si fuera mi propia hija. Ve y sírveme de una nueva manera. Reza por mí y dile a tu hijo Bernardo que su pregunta de que si puede rezar
y de su observación de que ninguna criatura es inútil significan mucho para mí. Nunca lo olvidaré. Y con estas palabras, los dos nobles caballeros se estrecharon las manos, diciendo mucho más con la presión de sus dedos y la luz de sus miradas de lo que hubieran podido pronunciar sus labios.